Vamos a abrirla ahí en Job, capítulo 34, versos 31 y 32. Amén. Si lo tiene, diga amén. Sí, amén. ¿Ya lo tiene? Ok. Job capítulo 34, verso 31 y 32. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Vamos a hablar del trato que Dios tiene para con sus hijos, hermano. Pero bueno, yo primeramente quisiera hacerles una pregunta, hermanos. ¿Ustedes cómo consideran la palabra que se nos ha dado en este lugar? Y olvídese del que predica, ¿eh? O sea, mi hermano yo lo amo y sé que Dios lo usa, pero no es él. La palabra que se nos ha dado aquí, ¿cómo la considera usted? Tiene que usted juzgarla en base a la misma palabra, no en base a la persona, sino a la palabra. ¿Cómo la considera usted? ¿Buena, mala, adulterada? ¿Es una falsa doctrina? ¿Cómo la considera usted? Basado en la palabra. Es una sana doctrina. Amén. Se nos han enseñado cosas que si usted platica con otras personas, están todavía muy cerrados en su forma de ver. No estamos criticando, sino que simplemente todavía se dejan guiar por el sensualismo, por lo que sienten, lo que decía mi hermano Rubén hace rato. Si siento una emoción, me tiro y lloro, y si estoy contento, aplaudo con todas mis fuerzas, y si estoy deprimido y triste, me siento y no adoro, nada más estoy sentado. Hay muchas iglesias que así son, o muchas personas que así son. Y la palabra de Dios no nos enseña eso, hermanos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que en las pruebas, en las luchas, tenemos que tener esa actitud de agradecimiento para con Dios. Amén. Entonces, esta iglesia ha sido una iglesia muy bendecida en palabra. Yo he estado en otras iglesias, hermano, más de 2. He estado en más de 2 iglesias y créamelo, es una bendición estar en este lugar. Pero al mismo tiempo que es una bendición, es una responsabilidad muy grande, hermano. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso, hermano. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento, hermano. Tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, pero no solamente en el intelecto, sino que también tiene que bajar al corazón y debe de producir ¿qué? Fruto, acciones, hermano, acciones. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando usted recibe la disciplina del Señor? ¿Cuál es la actitud que usted tiene para con Dios? Porque aquí dice, ¿no? Vamos a volver a leerlo. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios. ¿Qué conviene? Que se diga a Dios, he llevado ya castigo. ¿Qué? No ofenderé ya más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Como decíamos, en muchas iglesias no saben todavía que ciertas cosas a Dios le desagradan porque no conocen sus atributos. Decía mi hermano Rubén, sí, Dios es amor, pero también es ira. También es fuego consumidor. También es justo, también es santo, también es puro. ¿Y sabe qué, hermano? A veces tenemos la tendencia de decir, bueno, yo soy salvo. No sé si usted ha hablado o platicado con otras gentes. A nosotros, en lo que creemos, hermano, se nos critica mucho porque dice, ¿cómo es posible que no se pierda la salvación? No es posible eso. Si tú estás actuando mal, ¿cómo? Hay muchos que dicen, mire, estamos en la reunión, pero si tú tienes una mala actitud y Dios viene, te quedas. ¿Será así? Ahora usted y yo lo sabemos, ¿no? Hay mucha gente que nos critica por eso, porque dice, no, es que entonces vamos a vivir en pecado, vamos a hacer lo que queramos entonces, porque si la salvación no se pierde, pues entonces, pero ellos ignoran lo que dice Romanos, que entonces dice, entonces pecaremos deliberadamente, no, en ninguna manera. Porque como si ya hemos sido justificados y hemos sido salvados, ¿cómo volveremos otra vez a las cosas que hemos hecho antes? Entonces, hay un cierto velo todavía en esa gente, pero en nosotros no, hermano. En nosotros, por la gracia de Dios y la misericordia de Dios, entendemos que es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hagamos. Amén.
Pero al mismo tiempo, hermano, no podemos vivir una vida de decir, bueno, pues bueno, está bien, pero yo sé que esto está mal. Pero pues no, pues al fin que no pierdo mi salvación. Al fin que no lo hago. Al fin que Dios me perdona. Entonces nosotros tenemos que observar nuestras propias vidas, hermano. Ahora, cuando tú eres disciplinado con Dios por estas situaciones, porque tú tienes el conocimiento y yo tengo el conocimiento, y si no lo aplicamos, hermano, ¿qué viene? La disciplina de Dios. ¿Cómo reaccionas tú ante esa disciplina que Dios te da? ¿Cuál es la forma en la que tú reaccionas? ¿Lo encaras y dices, otra vez a mí? ¿Otra vez yo? ¿Pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué estoy pasando esto? ¿O por qué estoy pasando aquello? ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a aquel? Yo antes tenía una tendencia, hermano. Con un pastor iniciamos aquí una iglesia en Nesa. Y el hermano era pastor supuestamente. Y hacía una de cosas, hermano, no se las puedo decir, pero hacía una de cosas que de verdad, hermano, tú decías, yo he tenido amigos que no son cristianos y no las hacen. Éramos de la edad. Entonces yo le decía, oye, pastor, estás mal, ¿no? No, tú no te preocupes, me decía, tú no te preocupes. Y yo actuaba en cierto modo, no como él, pero sí hacía algo que no estaba bien y de inmediatamente, ¡pum!, venía el castigo. Y yo decía, bueno, ¿por qué esta persona que supuestamente es pastor, pues no le pasa nada? Al contrario, ya trae carro nuevo, ya le dieron otro cargo, y a mí no. ¿Por qué? Y como que le reclamaba yo a Dios, le decía, oye, Señor, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué siempre yo? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué? Y a veces le reprochamos a Dios, hermano. Mire, para Dios, nuestros pensamientos, hermano, son palabras. Usted a lo mejor dice, no, yo nunca he dicho eso. Yo nunca he hablado eso que el hermano dice. Pero a lo mejor lo has pensado. Y para Dios, que ve todo, que es omnisciente, hermano, Él, mira, te está observando. Y para Él, lo que tú estás pensando y lo que yo estoy pensando, para Él son palabras. Para Él son palabras, hermano. Vamos a Malaquías. Malaquías capítulo 3, versos 13 al 16. Y esto es algo que todos hemos hecho, hermano. Todos, absolutamente todos. Como hijos de Dios, ¿lo hemos dicho o lo hemos pensado? ¿Lo tiene? Malaquías, se va a Mateo y en el libro que está atrasito, luego ese es Malaquías. ¿Amén? ¿Lo tiene? Dice, fíjate lo que nos dice Dios, hermano. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Quiénes hablaron, hermano? ¿Quiénes dijeron? Los que temían. ¿De quién está hablando aquí? De nosotros, hermano. Y Jehová escuchó y oyó. ¿Y fue qué, hermano? Él lo escribe. Todo lo que tú piensas y dices, hermano, Él lo escribe. Y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan. ¿En qué, hermano? Muchas veces decimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? Y ellos sí lo hacen. Vemos al vecino que prospera, vemos a nuestro hermano que es inconverso, a nuestro pariente que es inconverso, y siempre le estamos reprochando a Dios. Pero ¿por qué entonces Él nos enferma y yo siempre me enfermo? ¿Por qué Él no tiene problemas con su esposo, con su esposa, y yo siempre los tengo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y siempre, hermano, estamos como acusando a Dios. Acusando a Dios. Déjame preguntarte algo. Si tú hoy tuvieras una petición para la escuela de tu hijo, o de tu hija, o de tu hermano, o de tu hermana, y supieras que va a venir el presidente y va a tomar y te va a decir, bueno, sí quiero te voy a hacer caso,
pero quiero que tú te pares enfrente y que tú me lo pidas. Quiero que tú lo hagas. Que no me lo escribas y que me lo des, no. Te pares ahí enfrente y que tú me lo pidas. ¿Cómo lo harías, hermano? Si pidieras algo para la escuela de tu hijo, o no sé, para alguien a quien tú amas. Oye, ¿me lo vas a dar o no me lo vas a dar? ¿Le harías así? ¿Te pararías con él y le hablarías así al tú por tú? Reprochándole y reclamándole y diciéndole, no, pues es que aquí no lo has hecho. Mira, en otras escuelas sí lo has hecho, pero aquí en esta no has hecho nada. Yo creo que prepararías un discurso que se escuchara amable para que no ofendieras a esa persona que es terrenal, que es una autoridad. Ahora, ¿cuánto más, hermano, nos tenemos que parar con reverencia delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque hay veces que hay pecados en nuestras vidas, hermano, que a lo mejor tú dices, no, yo creo que esto no es pecado. Bueno, pero tú crees que a lo mejor eso no es pecado. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, hermano? O sea, no es bajo mi concepto que yo me voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo, sino bajo el concepto de su palabra. Vamos a leer ahí en el verso 17. Fíjese lo que dice, ¿eh? Dice, y serán para mí, ¿qué? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Como el hombre que perdona a su hijo, ¿que qué, hermano? Que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, hermano, nosotros tenemos que tener en nuestra mente, hermano, siempre, hermano, siempre que te levantes, que nosotros somos hijos de un rey. Y que en todos los sentidos, hermano, tenemos un trato especial de parte de Dios. De igual manera te bendice, te da la vida, te salvó, te regeneró, como de la misma manera te va a pedir, hermano, cuentas. Aunque sea su hijo, aunque sea, mire, a veces tenemos el concepto de que el pecado en el Hijo de Dios, bueno, pues se me chispoteó, se me zafó. No, hermano, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios puro. ¿Tenemos errores? Sí, hermano, sí tenemos errores, pero una cosa es tener errores y otra cosa es ya vivir ahí, cómodos en nuestro pensamiento. Mire, yo conozco a gente que dice, no, yo ya soy salvo, entonces si adultero, no hay problema. ¿Será así, hermano? Yo ya soy salvo, entonces si engaño a mi esposo, a mi esposa o hago algo que no debo, ya no tengo problema, yo soy salvo. Yo soy salvo. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano, en cuanto a los que practican el pecado? A ver, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer, la mayoría de aquí, pues nos conocen los que estamos aquí, saben que de repente tenemos nuestro carácter así medio feo. Y a ver, si yo me enojo hoy y le pido perdón a Dios, ¿no? Y digo, Señor, perdóname. Y el día de mañana me vuelvo a enojar y le vuelvo a decir, Señor, perdóname. ¿Seré practicante del pecado? ¿Sí, hermano? Entonces, aquí habemos muchos, Aquí habemos muchos practicantes del pecado, entonces. Porque mire, sí luchamos. Ahora, no se espante, no diga, chin, entonces no soy nacido de nuevo. No. Ahorita le voy a explicar. Por eso quiero que esté atento. Le hice esta pregunta, le hago preguntas, hermano, para que usted esté atento y diga, a ver el hermano, ¿qué va a decir? Entonces, o igual, hermano, no sé, te molestas con tu esposo, con tu esposa, y al otro día igual. Y ya te pasas 5 días y no te enojaste, pero al otro día otra vez. ¿Qué pasa ahí? ¿Somos practicantes del pecado, hermano? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La evidencia de ser hijo de Dios es no practicar el pecado. ¿Sí? Amén. Pero Pablo decía, acuérdese que decía que miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ¿Pablo no era nacido de nuevo? Mire, cuando habla de practicar el pecado, específicamente en el libro de Juan, de Primera de Juan,
usted tiene que comprender el contexto en lo que se está diciendo. En ese tiempo surgió una secta, o empezaba la secta de los gnósticos, hermano, que ellos creían en el dualismo. No sé si en la escuela algunos se los enseñaron en el dualismo, que decían que la carne era completamente mala y el espíritu era completamente bueno, y que no importaba lo que hicieras en tu cuerpo, que lo que importaba era lo del espíritu, y que el espíritu no se podía ensuciar ni se podía manchar con pecado, sino que nada más el cuerpo era pues para eso, para ensuciarlo. Entonces esa corriente surgió de ahí, del gnosticismo, y entonces fue que Juan escribe la carta rechazando eso. Dice, no, si tú eres hijo de Dios, vas a reflejarlo. ¿Por qué? Porque ellos, los gnósticos, estaban metiendo esa doctrina a la iglesia, tratando, como hasta la fecha, hermano, que tratan de meter la prosperidad, la metafísica, todo eso, hermano, lo tratan de infiltrar en la iglesia. Entonces, desde ese tiempo, eso ya existía. Doctrinas extrañas se querían involucrar ahí. El judaísmo, muchos se acuerdan en Gálatas, querían judaizar a la gente. Siempre ha existido eso, hermano, de querer meter doctrinas. Entonces, Juan escribe la carta y le dice, no, se va a reflejar y va a haber una lucha. Ya no vamos a amar el pecado. Todos pecamos, sí, pero va a haber una lucha. No va a haber un conformismo de decir, pues así soy y ya ni modo. Era lo que les comentaba yo hace rato. O sea, ¿cómo tomas el pecado? Lo tomas de decir, bueno, pues el pecado es, yo soy humano y como decimos, ¿no? Yo soy hombre y pues, me van a traer las mujeres. ¿Será así? No, debe de haber una lucha. Una lucha, y ciertamente los que somos hijos de Dios sabemos que hay una lucha. Entonces, hay veces, hermano, que no luchamos, aunque somos hijos de Dios. Y esa lucha esa falta de luchar, viene Dios y nos disciplina. Si tu conciencia no te acusa y el Espíritu Santo, tú no le haces caso, viene la disciplina de Dios y es ejecutada en tu vida. A ver, ¿sí me entendieron, hermanos? Se dijo eso de practicar el pecado, ¿por qué? Por la corriente que se estaba viniendo, hermano, de decir que el cuerpo es totalmente corrupto y que no importa lo que hagas en tu cuerpo, no hay problema con lo que hagas en tu cuerpo, pero el espíritu siempre está puro, siempre está purificado. ¿Será así? No es así, hermano, porque la única manera de estar purificado primeramente es ¿cómo? Que Cristo venga y te dé vida. Y cuando te da vida, te da de su espíritu. Y cuando te da de su espíritu, entonces hay vida en ti, tus sentidos espirituales se despiertan y empiezan a ser ejercitados. Entonces tú te das cuenta de lo que es el pecado y de lo que está bien y de lo que no está bien. Tú empiezas a discernir. Por ejemplo, una persona que es adúltera, ¿ella discierne? A veces su conciencia lo acusa, pero ella dice, no, y hasta alardea de eso, ¿no? No, es que yo tengo una aquí, tengo otra allá. ¿Y cómo está actuando según la Escritura? Insensatamente. Insensatamente. Entonces, el practicar el pecado, hermano, es hacerlo deliberadamente. Deliberadamente. Decir, bueno, pues sí está mal, pero yo lo hago. Al fin que no tiene nada que ver con mi salvación. ¿Sí, hermanos? ¿Sí ya más o menos ya me entendieron o no? ¿Sí, hermanos? ¿Amén o no amén? Porque tiene que estar bien claro esto, hermano. Tiene que estar bien claro esto. ¿Por qué? Porque ¿a qué voy? Que Dios, hermano, aún el pecado en la vida del regenerado tampoco lo tolera. Porque si lo tolerara, entonces no habría disciplina del Señor. No habría castigo. Hay muchas veces que decimos, no, Dios no castiga. Sí, Dios sí castiga, pero castiga a sus hijos. Castiga a sus hijos. Sobre los que no son sus hijos va a caer la ira de Dios. Pero sobre sus hijos, hermano, ¿qué va a caer? El castigo, la disciplina. ¿Tú corregirías a mis hijos, hermano? ¿Por qué? No son tus hijos, pero yo sí. ¿Yo tendría la libertad de corregir a tus hijos? No. ¿Por qué, hermano? Porque no son mis hijos, amén. Vamos a ver ahí en Hebreos. Tenemos que estar bien conscientes, hermano.
Aquí la palabra de Dios en Malaquías dice que somos especial tesoro para Él. Hebreos capítulo 12. A un especial tesoro, ¿cómo lo tratas, hermano? ¿Lo dejas donde sea? Si tú tuvieras un lingote de oro, ¿lo dejarías donde fuera? ¿Cómo lo tratarías? ¿Lo cuidarías? ¿Lo meterías a la caja ahí de seguridad y le dabas 20 vueltas? Que nadie lo tome, ¿no? Para Dios, nosotros, fíjese hermano, fíjese lo que no es cualquier cosa. Somos su especial tesoro. Nada más le costamos la sangre de su Hijo, hermano. Entonces, ¿tú crees que Él va a tolerar el pecado en nuestras vidas? Por eso es el trato de Dios, hermano. Por eso es el trato de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque somos algo especial para Él. Hebreos, ¿lo tiene? Capítulo 12, versos del 4 al 11. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuántos han combatido aquí hasta la sangre, hermanos? ¿Cuántos han muerto por dejar de hacer ese pecado que no quieren dejar de hacer? Nadie. Dice, aún no habéis combatido, no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, ¿qué? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué, hermano? ¿Y qué hace? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como, ¿qué, hermano? Como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Te atreverías, hermano, que si tu hijo está haciendo algo malo no lo disciplinas? Déjalo así y verás cómo crece. Déjalo así y verás cómo crece. Dice, pero si os deja sin disciplina, de la cual, ¿cuántos, hermano? Todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a para lo que es de provecho, para que participemos ¿de qué, hermano? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué, hermanos? ¿Para qué nos disciplina Dios, hermanos? Según el verso 10. Léalo. ¿Para qué, hermano? Para que participemos de su santidad, hermano. Para que participemos de su santidad. Mire, hemos estado viendo los atributos de Dios y varios de sus atributos es que es justo, es que es santo, es que es amor. ¿Sí, hermano? Él es justo, Él es santo. Entonces dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Y es necesario, hermano, que nosotros pasemos por el fuego de la disciplina. Si somos hijos, hermano, a mí me preocupa cuando alguien dice, no, pues yo hago esto y lo otro. No, no me pasa nada. Es más preocupante, hermano. Porque entonces dice que si no recibes la disciplina, ¿eres qué? Eres bastardo. No es hijo, hermano. Y eso sí es grave, hermano. Eso sí es grave. Ahora imagínate, hermano. ¿Qué tan grave es el pecado? ¿Qué tan grave tú consideras que es el pecado en la vida de un nacido de nuevo? ¿Es grave o no, hermano? Sí es grave, hermano. Mire, Jesucristo vino a morir en la cruz, ¿sí? Y Dios es todopoderoso, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, pues si es todopoderoso, ¿por qué no proveyó otra solución? Pudo haberlo hecho. ¿Sí pudo haberlo hecho? ¿Sí pudo? Seguros, hermano. Pero si Él es santo y tenía que ser alguien que fuera sin mancha y semejante a nosotros. ¿Habría habido alguien? Dios es todopoderoso, pudo haberlo proveído. Pero ¿sabe qué, hermano? En su plan soberano Dios, en su plan soberano, hermano,
ni siquiera, por decirlo así, ponga atención a lo que le voy a decir, ni siquiera perdonó a su hijo por el pecado de nosotros. Porque se acuerdan en el huerto del Getsemaní, hermano, que le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no lo que yo, sino lo que tú quieres. ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, está bien, te quito y ya, no vas a sufrir la cruz. ¿Pasó eso, hermano? No, es necesario. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios es sin mancha. Y solamente ese sacrificio de su hijo era aceptable para Dios. Era aceptable para Dios, solamente, hermano. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Los veo así con cara de duda, como que los dejé pensando. Tiene que estar atento, hermano. Tiene que estar atento a lo que estoy diciendo. Y tiene que corroborarlo en la palabra. Mire, quien sea, cuando llegue a su casa no prenda la tele. Empiece a escudriñar la palabra. Empiece a escudriñar. Y vea, hermano. Amén. Tenemos que analizarnos nosotros a nosotros mismos si le estamos fallando a Dios, hermano. Si le estamos fallando a Dios, hermano, tenemos que corregir. Porque hay veces que decimos, no, nos excusamos, decimos, no, yo no creo que esto sea malo para Dios. Ya Dios nos salvó, ya nos rescató, ya nos dio la vida, hermano. Pero ahora, ¿cómo estamos edificando nosotros? Vamos a ir a 1 Corintios, hermano. 1 Corintios, capítulo 3. ¿Me entendió lo de pecar deliberadamente, hermano? ¿O se quedó con la duda? Decir, entonces, porque yo me enojo hoy y ya tengo programado enojarme mañana. Es el que peca deliberadamente, hermano. Es el que peca deliberadamente. Cuando tú tienes una lucha interna por pecar, es el Espíritu Santo que te está moviendo. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versos 11 al 15 vamos a leer, ¿lo tiene? Dice ahí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, ¿qué, hermano? Ok, ya tenemos el fundamento. Cuando nacemos de nuevo, somos regenerados, tenemos el fundamento que es ¿quién? Cristo. Y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento, hermano? Sobre Jesucristo, amén. Alguno edificare, fíjese lo que dice, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la cual el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá, ¿qué, hermano? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que sí, si somos regenerados, mire, vamos a tener nuestro fundamento que es Jesucristo, amén. Pero ahora, aquí viene el punto. ¿Cómo estás sobreedificando tú? ¿Cómo estás sobreedificando? Mire, dice el 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿qué le hace el fuego a estos tres materiales, hermano? ¿Seguro? Los purifica. A estos tres materiales los purifica, les quita lo malo. Ahora fíjese los otros tres. Dice, madera, heno y hojarasca. ¿Qué le hace el fuego a eso? Los deshace. Los deshace, hermano. Ahora, ¿tú con qué materiales estás sobreedificando tu vida? Porque, ok, eres nacido de nuevo, te dueles del pecado. Pecamos, pero nos duele el pecado, no lo hacemos deliberadamente. Hay un dolor en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene. Pero ¿cómo sobreedificas, hermano? Sobre el fundamento que es Cristo. ¿Cómo sobreedificamos? Mire, ¿cómo nos podemos dar cuenta cómo sobreedificamos? ¿En qué estás pensando la mayor parte del tiempo, hermano? ¿En qué gastas tus energías? ¿Tus fuerzas en qué las gastas? ¿Tu dinero en qué lo gastas? ¿En servir a Cristo? Porque mire, hermano, no se ofendan, pero hay veces decimos,
nos excusamos y decimos, no, bueno, es que tengo que trabajar. Sí, hermano, amén. La palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. Pero eso ocupa toda tu mente. El hacerte de un carro ocupa toda tu mente. El hacerte de un negocio ocupa todos tus pensamientos, todas tus fuerzas, todo tu empeño, hermano. ¿Eso es lo que ocupa? Porque si es eso, hermano, estás edificando en heno y en hojarasca. O tus pensamientos son hacia el Señor, hacia decir, Señor, hoy voy a leer tu palabra, háblame. Por favor, hazme entender qué es lo que quieres de mi vida, qué es lo que quieres que yo cambie, Señor. Porque hay cosas, como veíamos hace rato en la cita, lo que no veo, házmelo entender, hazme que yo lo vea. ¿En eso te preocupas, hermano? ¿O sobre qué estás edificando? No me conteste, usted piénselo. Pero eso es lo que quiere decir esta cita, hermano. Si sobre el fundamento que es Jesucristo uno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea, ¿con qué estás haciendo tu casa? ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser probado, hermano? La obra de cada uno en el 13 dice, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Sabe cuándo se ve, hermano? ¿Sobre qué edificas tu vida y mi vida, hermano? En la hora de la prueba y de la disciplina. Mire, hay gente que ya no viene porque dice, no, es que a mí siempre me va mal. ¿Sobre qué edificó su vida? Hay gente que dice, no, yo ya no quiero nada de Dios. Yo ya no. Es que todo me pasa a mí. ¿Sobre qué está edificando su vida, hermano? Si bien ciertamente algunos no son hijos de Dios, pero algunos, déjeme decirle que sí lo son y se están rebelando y dicen, no, es que siempre me pasan a mí las cosas, siempre yo me enfermo, siempre yo tengo escasez económica, siempre, los demás no, nada más a mí. Y cuando hay esa actitud, hermano, ¿sobre qué estuviste edificando tu vida? Sobre heno, sobre hojarasca, sobre madera, hermano. En la hora de la prueba es cuando se ve, hermano, nuestra condición. Y Dios lo hace no para ver Él qué es lo que tienes tú, hermano, porque Él lo conoce. Él nos conoce mejor de lo que tú y yo nos conocemos. Él lo hace para que tú mismo te des cuenta qué es lo que hay en tu corazón. ¿Te enfermaste? ¿Y cómo reaccionas? Ante esa enfermedad, ¿cómo reaccionas? Ante esa caída, ante ese problema, esa situación, hermano. ¿Y sabe por qué pasa eso, hermano? Porque, como les decía, llegamos a la casa y lejos de escudriñar la palabra, ¿qué hacemos? La tele. O hacemos todo, hermano, menos lo que tenemos que hacer. Al día siguiente, si Dios nos permite, mañana lunes, ¿qué es lo primero que haces, hermano? ¿Te levantas y te pones a orar? ¿Te pones a orar, hermano? ¿Le pides al Señor su guianza para ese día? Le dices, Señor, por favor, toma mis decisiones en tus manos, Señor, ayúdame. Sin ti no soy nada, tú suple mis necesidades, ayúdame a soportar la prueba, la lucha, la adversidad. ¿Haces eso, hermano? ¿O te levantas pero si volado y agarras y te metes al baño rápido y te bañas y ya no oré, ya ni modo, ya Señor, ahí ayúdame, ¿no? Te sales. ¿Qué es lo que haces, hermano? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida, hermano? Y la prueba, hermano, es cuando sacamos, en esa prueba, hermano, es cuando sacamos todo en la disciplina y en la prueba, amén. Dice en el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Perdón. El 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sabemos que la salvación no la perdemos, hermano. Pero sí sufrimos pérdida, hermano, aquí. Porque no crecemos espiritualmente. Llevamos 5 años, 10 años en el Evangelio y seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos, hermano. Y como yo les decía al principio, ¿ha habido palabra en esta iglesia, hermano? Mire, hay palabra como para ya ser maduros, para que ya no nos den leche, para que ya no nos den nuestra lechita ahí y estar con eso, hermano.
Pero a veces nosotros no queremos crecer, hermano. ¿Por qué? ¿Tienes al Espíritu de Dios, hermano? Dice, a veces decimos, no, pues que Él ponga el querer como el hacer, ¿no? ¿Ya tienes al Espíritu Santo, sí o no? Lo tenemos, hermano. Es cuestión de decirle a esta carne, decirle no. Si estás cansada y si esto, pero voy a leer aunque sea 10 minutos, 15 minutos. Si estás con muchas apuraciones el día de hoy, pero antes de irme me voy a dar un tiempo para leer la palabra, para estar en comunión con Dios. Es decirle a la carne no, hermano. Decirle a la carne no, amén. Vamos ahí a Santiago. Capítulo 4. ¿Sí lo tiene, hermano? Verso 17, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es, hermano? ¿Sí, hermano? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermano. O sea, el pecado no nada más que es ir y adulterar o robar o mentir. No, si tú ya tienes la revelación de la palabra y yo ya tengo la revelación de la palabra y no lo estamos haciendo, hermano, ¿qué es? Entonces, ¿por qué viene la disciplina de Dios? Por la desobediencia. Por la desobediencia, hermano. Mira, tú ya sabes que no debes de hablar como los del mundo y sigues hablando como los del mundo. Tú sabes, hermano, que en tu matrimonio te debes de regir por lo que está en la Escritura. Mire, a lo mejor me voy a meter en una situación incómoda, pero es así, hermano. Anteriormente los matrimonios se manejaban así, la esposa se quedaba en la casa, ¿no? Y el hombre salía a trabajar. Ahora con todo esto de que pues, dice uno, es que no alcanza y pues, la esposa tiene que a veces salir a trabajar. ¿Y qué pasa con los hijos, hermano? ¿Qué pasa con los hijos? Se descuidan. ¿Y qué pasa? Hay consecuencias graves, hermano. Mire, la mujer, hay veces dicen en el mundo, ¿no? Dicen, no, es que yo me siento inútil si no trabajo. Hermano, ¿qué más trabajo que el que eduques a tus hijos? Y como hija de Dios, conforme a la palabra de Dios. Ese es el mayor trabajo y déjame decirte algo, hermana. Es el primer trabajo que Dios te da. Bueno, el primero es con tu esposo. Aquí, hablando de terrenalmente. Y después es con tus hijos. La mujer se salvará, como dice, engendrando hijos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que tú los debes de educar. Dice que la mujer sabia, ¿qué? Edifica su casa. Y la necia, mire, con las mismas manos la despedaza. Y a eso se ha soltado, hermano, porque por la liberación femenina que dicen, ¿no? Es decir, no, la mujer es igual que el hombre. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Sí, dice que la mujer es igual que el hombre, pero tienen diferentes funciones. Hay una función para el hombre, hay una función para la mujer. Y cuando eso se pierde, hermano, cuando eso se pierde, entonces todo se desestabiliza, todo, absolutamente todo. Entonces, analícelo, hermano. Todo lo que hablemos aquí, usted lo debe de llevar a la palabra. Porque a lo mejor en nuestro concepto no cabe de decir, no, pues es que, no, y si yo no trabajo, y no le estoy diciendo que no trabaje, hermana, simplemente le estoy diciendo, analícelo bajo la palabra de Dios. Pero hay veces el concepto es, no, porque tengo que depender de mi esposo y no, el hermano no lo conoce, pues, me va a dar nada más 2 pesos y me va a decir que le regrese el cambio. No, pero no, hermano, conforme a la Escritura, ¿cómo es? El hombre es el que debe de proveer. El hombre es el que debe de proveer. ¿Cómo, hermano? Mira, tú dices, es que mi esposo gana poquito. Pues sí, híncate y pídele al Señor, Señor, súpleme. Mi esposa se va a quedar aquí. Va a hacerse cargo de la familia, de los hijos. Va a enseñarles tu palabra. Entonces tú dame las fuerzas, dame la habilidad para que yo aquí en mi casa
sea sabia y para que yo, que me voy a trabajar como hombre, también me des la habilidad y me suplas mis necesidades. Pero hay veces metemos conceptos, hermano, de nosotros. Entonces dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hermano, le es pecado. O sea, si aquí, mire, tenemos conocimiento, a veces, como decía mi hermano Rubén, nos ponemos a platicar aquí entre nosotros y tenemos mucho conocimiento, hermano. Incluso la otra vez platicaba con uno de mis hermanos que creo que está ahí arriba, está dándole a los niños. Aún los niños, hermano, los maestros, gracias a Dios por sus vidas, saben, saben lo que es el nuevo nacimiento, saben la regeneración, saben todo eso. Saben eso, hermano. Pero la cuestión es, bueno, tenemos que poner nuestras vidas en manos de Dios, hermano. Es bien difícil porque la carne siempre se está rebelando. Siempre dice, ¿pero por qué? Pero si sabemos hacer lo bueno, hermano, y la palabra se nos ha sido dada, entonces tenemos que aplicarla, hermano. Mire, ya estamos en los últimos días. ¿Cuántos saben que estamos en los últimos días? Yo les comentaba la otra vez que me tocó orar por las ofrendas. ¿Usted ha visto cómo está el Medio Oriente? ¿Usted ha visto las guerras, los rumores de guerras? Dicen que está a un hilo de romperse para que se suelte la guerra mundial. ¿Por qué? Porque Rusia acusa a Israel, Israel acusa a Palestina y todos se acusan y es cuestión de que cualquier maniático toque un botón y sabemos que todo está bajo la cobertura del Señor y que va a ser en el tiempo del Señor. Pero tenemos que entender en qué tiempos estamos viviendo, hermano. Cuando tú lees en Apocalipsis que dice, el que sea injusto todavía. Y el que es inmundo, que sea inmundo todavía. Y el que sea justo, justifíquese todavía, haga justicia. Y el que sea santo, santifíquese todavía. Estamos en esos días, hermano. Por eso es que a lo mejor tú has dicho, ay, apenas voy saliendo de una y ya viene la otra. Y pues sí, hermano, tenemos que ser santificados. Amén, hermano. Ahora, ¿qué actitud es la que tenemos que tener, hermano, en cuanto a la disciplina de Dios o en cuanto a la prueba, hermano? ¿Se acuerda usted cuando Jesús se le aparece a Pablo? ¿Qué le dijo? Vamos a verlo si quiere. En Hechos capítulo 9. ¿Lo tienen, hermano? Hechos capítulo 9, verso 5, hermanos. Vamos a leer desde el 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayeron en tierra, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué le quiso decir aquí Jesús? Eso de dar coces contra el aguijón, hermano. ¿Qué le quiso decir Jesús a Pablo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es coces? Coces es dar patadas. Como un animal cuando lo quieres agarrar que es violento, un caballo que es violento y empieza a dar patadas. ¿Y el aguijón qué es? Es como un palo que tiene una punta de metal en el extremo. Entonces con eso sometían a los animales para ¿cómo se llama? Para cuando iban a hacer lo de las cosechas, lo ponían así, lo amarraban y lo picaban con la punta para que caminara más rápido, hiciera el trabajo más rápido. Pero lo que el animal hacía era que empezaba a patear y al mismo tiempo que pateaba, se lastimaba él mismo porque la punta iba ahí enfrente y entonces él mismo se lastimaba. Entonces, ¿qué significa eso? Pues ¿por qué persistes
en lo que te está haciendo mal. ¿Por qué persistes en ello? Muchas veces así nos comportamos nosotros, hermano. Eso que nos está dañando, que daña nuestra vida espiritual, lo persistimos y lo seguimos haciendo, hermano. Y hay veces que le seguimos reclamando a Dios y tomamos una actitud, hermano, de rebeldía contra Dios. O de una resignación y decimos, bueno, pues ya que, si tú quieres tratarme así, pues está bien entonces. Pero lo hacemos con amargura, hermano. ¿Será esa la actitud que tenemos que tomar, hermano? Mire, a veces como lo que leíamos aquí, más nos movemos, más nos va a doler, hermano. Más te obstinas o más me obstino en mi pecado, más me va a doler, hermano. Es lo que Jesucristo le quiso decir a Pablo. Porque él iba, ¿se acuerda dónde iba Pablo? Iba a perseguir a los cristianos y él sabía que los mataban. Él sabía que los mataban porque Esteban murió a sus pies de él. Pablo estaba ahí cuando Esteban murió. Y Pablo iba a entregar a los cristianos para ser supuestamente encarcelados, pero él sabía que los mataban. Entonces nosotros a veces persistimos en lo que estamos haciendo, hermano, en nuestra maldad, en nuestro pecado. Ahora, analízate, ¿qué pecado, hermano, es el que no te ha permitido que tú crezcas? ¿Qué pecado? Tu orgullo, mi orgullo, tu soberbia, mi soberbia, los afanes de este mundo. ¿Qué es lo que te ha impedido, hermano, que tú crezcas? Entonces, si Jesús ya viene, amén, ¿cómo tenemos que vivir entonces? Cuando tú haces una fiesta en tu casa y citas a la gente a las 2 de la tarde, ¿estás así sentado esperándolos? Pues ahorita a ver si llegan y que me ayuden a recoger un poquito porque pues no he hecho nada, ¿no? Y ahorita los ponemos a unos a tender la cama, a otros a lavar los trastes. ¿Sí? ¿Así? No, ¿verdad, hermano? Jesucristo ya viene. Hace poco nos platicaba nuestro hermano Rubén que fue a un salón de mucha pompa y todo. Hermano Rubén, ¿te fuiste de chanclas, hermano? ¿Con short? Se fue con lo mejor, me imagino, ¿no? Entonces nosotros, hermano, tenemos que esperar así a Jesucristo, hermano. Tenemos que esperarlo, Él ya viene, hermano. Tenemos que santificarnos, tenemos que, hermano, ya dejar lo que nos está estorbando. Si hay palabra aquí, gracias a Dios, pero no solamente vengamos a hacernos con una cabezota así, sino tenemos que aplicarla a nuestras vidas. Amén, hermano. ¿Qué actitud tenemos que tomar? ¿Quién es de ejemplo, hermano? ¿Quién es nuestro ejemplo perfecto? Jesucristo. Vamos ahí a Juan 18:10. Juan, capítulo 18. ¿Lo tiene, hermano? 18, verso 10 y 11 vamos a leer, hermano. Dice, fíjese lo que pasó aquí, cuando van y arrestan a Jesús, dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, ¿qué le dijo, hermano? Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Podríamos nosotros decir esto, hermano? A veces actuamos como Pedro, ¿no? Decir, no, a ver los problemas y a ver cómo yo los resuelvo. Pero si es algo que Dios quiere que pases, hermano, o que quiere que yo pase, la copa que Dios nos da, ¿no la hemos de beber, hermano? Mira, hermano, a veces espiritualizamos todo, pero mira, piensa en una persona que tú ames con todo tu corazón, tu persona, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu bebé, lo que tú quieras, en quien tú quieras. ¿Qué harías por esa persona? ¿Qué harías por él? Mire, yo me acuerdo cuando estaban mis niños chicos y no hablaban, a veces se enfermaban y yo decía, ¿cómo quisiera yo? Que mejor yo enfermarme, porque pues no me sabe decir él lo que tiene. Y yo quisiera enfermarme mejor yo y que él no sufriera.
Y si tenemos esa actitud para un hijo, para la mamá o para el papá, para quien tú quieras, no vamos a sufrir por Cristo, hermano. Que Él nos redimió, que nos perdonó todo lo vil que éramos, hermano. No nos tomó en cuenta el pecado, sino que lo derramó sobre su Hijo. Su ira fue derramada sobre su Hijo y a nosotros nos justificó. O sea, no podemos tener esa misma actitud que tendríamos como para un hijo, para decir, Señor, sí, la copa que tú me des a beber, Señor, con humildad la acepto, hermano. La acepto, Señor. No lo entiendo, pero Señor, tú eres soberano y todos tus planes, Señor, son perfectos. Todos tus planes son perfectos. Y si tú quieres esto para mi vida, es para algo bueno para mí y es para la gloria para ti. Amén, hermanos. Entonces, analízalo, hermano. Analízalo y debemos de tomar esta actitud. Igual en el Getsemaní, ¿qué decía Jesús? ¿Qué dijo? Vamos a ver ahí en Marcos capítulo 14. Versos 32. Vamos a leer desde el 32 al 36, hermano. Dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjese, ¿qué le pasó aquí a Jesús, hermano? Sí, ciertamente cuando viene la disciplina o la prueba, sí a veces sí nos entristecemos, hermano. Sí nos preocupamos, pero vea lo que hizo Jesús. Dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra. ¿Qué hizo Jesús, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y oró que si fuera posible, pasase de él aquella hora. Ahora, puedes orar, Señor, si tú quieres quitarme esta dolencia, esta enfermedad, hacerlo, Señor. Pero si no, que se haga tu voluntad y no la mía, amén. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Este es un modelo de la oración que nosotros tenemos que hacer, hermano. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esta es la oración que tenemos que hacer nosotros, hermano. Siempre. Siempre que viene una prueba, una lucha, una dificultad, esta es la oración, esta es la actitud que tenemos que tener para con Dios. Porque mira, todo lo que acontece y lo que pasa, Dios lo tiene en su mano. Dios no dejó a cargo a Miguel o a Gabriel o a otro de sus ángeles o a sus querubines o a sus serafines, no. Él está a cargo de todo, hermano. Todo lo tiene Él bajo su mano y bajo su protección, amén. Ahora, vamos a ver que rápidamente, así que no siempre es disciplina del Señor, hermano. No siempre es disciplina, a veces son pruebas que tenemos que pasar, porque una prueba y disciplina son dos cosas diferentes. La disciplina es para corregir algo que estás haciendo mal en tu vida. La prueba es, sí, también para purificarnos, pero no necesariamente siempre es porque estemos haciendo algo mal. Aunque nosotros, hermanos, nuestro deber siempre es preguntarle al Señor, Señor, ¿es algo que tengo, Señor, y te está ofendiendo y no me doy cuenta? Siempre tenemos que tener esa actitud, pero no siempre es disciplina de Dios por algo malo que estemos haciendo. Recordemos a Job. Por ejemplo, Job, ¿qué estaba haciendo, hermano? Él no hacía nada. Él dice que todo lo que Job menciona, ahí en el libro de Job, que dice que él no veía a una mujer con lujuria, que ayudaba al pobre, que él ofrecía sacrificios a Jehová y los hacía de corazón por él, por sus hijos, era verdad. Dios nunca le dijo, no es cierto lo que tú me estás diciendo, era cierto. Incluso los amigos de Job llegaron y ¿qué le dijeron? Algo hiciste,
Algo hiciste porque, o sea, no te va a venir todo esto por nada. Porque mire, casi ahí fue donde se rompió, digámoslo así, el estereotipo de que Dios bendice al que hace bien y maldice al que hace mal. Porque ¿cómo era posible que le estuviera mandando todo eso a Job si Job no había hecho nada malo? Pero al final del libro vemos que era para demostrar la grandeza de Dios y que Dios no lo podemos encapsular en algo, sino que Él es mucho más grande, trasciende nuestra mente. Entonces, hermano, no siempre es disciplina, sino que muchas veces son pruebas, y vamos a verlo ahí en Juan capítulo 15. Ya vamos a terminar, hermano, no se duerma. Juan capítulo 15, versos 1 y 2. Y esto es para purificarnos, y para esto que dice aquí la palabra del Señor, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer, hermano? Lo va a limpiar. ¿Para qué, hermano? Para que tú lleves más fruto. Entonces, Dios te va a purificar, ¿para qué? Te va a limpiar, ¿para qué? Para que lleves más fruto. Esa es una ley en nosotros, hermano. Dios te va a purificar y te va a quitar eso, ¿para qué? Para que puedas producir más fruto. Amén. Otro ejemplo en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Alguien se acuerda del contexto histórico de Primera de Pedro? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en ese tiempo? La persecución de los cristianos por Nerón. ¿Se acuerdan que Nerón quemó Roma y culpó ¿a quiénes culpó? A los cristianos. Él culpó a los cristianos y se desató una persecución, gente que agarraban, gente que mataban. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a escribir esta carta para los hermanos. Capítulo 1, verso 3, del 3 al 7, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él empieza animando a los hermanos de esta manera: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué, hermano? En diversas pruebas. ¿Para qué, hermano? Aquí está: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es para presentar a la novia, hermano, ¿cómo? Pura, santa, sin mancha. Entonces, no siempre es disciplina, amén, sí, pero a veces es disciplina y a veces son pruebas, hermano. La vida del cristiano se caracteriza por algo, hermano: está en constante lucha, en constante lucha. Si ciertamente tenemos tiempos de refrigerio, sí, hermano, pero son cortos los lapsos. Siempre estamos en pruebas, en luchas, en dificultades. En ese tiempo los sufrían con persecución, los agarraban, los mataban, mataban a los hijos de nuestros hermanos de aquellos tiempos. Ahora en otra forma, los afanes nos quieren absorber, la falta de trabajo, la falta de salud, los problemas en la casa, las situaciones, la economía, muchas cosas, hermano. Pero de algún modo también somos probados. Amén. Otro ejemplo más, Apocalipsis capítulo 2, mensaje a las iglesias. Son 7 iglesias y de estas 7 iglesias solamente 2 no reciben advertencia de parte de Dios, que es Esmirna y Filadelfia. Pero sí
sí les menciona ahí que van a ser probados. Vamos a ver ahí del 8 al 11. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora fíjese lo que dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Amén, hermano. Entonces aquí vemos que la iglesia va a ser probada. Y como estamos en los últimos días, hermano, también la iglesia va a ser probada. Vamos a ser probados, hermano. Usted tiene que tener en mente eso. Tiene que estar, dice que qué hombre no se sienta primero y hace cálculos. Mire, el servir a Cristo, el seguir a Cristo, no es cualquier cosa. Porque es angosta la puerta y el camino, ¿cómo es? Es estrecho, hermano. Entonces, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza, hermano, ¿en quién? En Dios. Señor, tú susténtame. No bajo mis fuerzas, no bajo mis conceptos, sino bajo lo que tú quieres. Y sabemos que todo, hermano, es para darle gloria a Dios. Todo, hermano, lo que acontece en nuestra vida, dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Y es para nuestra edificación, hermano. Si Dios nos disciplina, si Dios permite pruebas, hermano, es para que nos observemos a nosotros mismos. ¿Y para qué, hermano? Y para que le demos gloria a Él. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Qué diferencia hay entre nosotros, que somos nacidos de nuevo, salvos, y los que no lo son? Y los que no lo van a hacer nunca. ¿Te has puesto a pensar eso, hermano? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? A ver, déjame decirte algo. ¿Qué diferencia había entre Pedro y Judas? ¿Cuál era la diferencia? ¿No? No había ninguna diferencia, hermano. Los dos fueron traidores. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Jesucristo intercediendo por Pedro. Pero he rogado por ti para que no te falte la fe. Jesucristo apartando a Pedro. El que hace la diferencia en nuestras vidas, hermano, es Dios. ¿Qué diferencia había entre David y Saúl? ¿Qué diferencia había, hermano? Los dos eran desobedientes. Los dos desobedecieron, hermano. ¿Cuál era la diferencia? La misericordia de Dios sobre la vida de David, hermano. ¿Sí, hermano? La de Pablo con los fariseos, hermano. Los dos eran asesinos. Andaban buscando a los cristianos para matarlos. Pero Dios se le aparece a Pablo en su misericordia y en su gracia y hace la diferencia. Entonces, la diferencia en nosotros, hermano, no la hicimos nosotros. La hace Dios, hermano, su misericordia, su gracia, su bondad, su amor. Eso es lo que hace la diferencia, hermano. Nosotros no. ¿Merecíamos lo mismo que ellos? Sí. Entonces, todo lo que Dios hace, hermano, es por amor a ti y por amor a mí. Entonces, cuando venga la prueba y la lucha, la dificultad, la disciplina, con gozo, hermano, con el gozo del Señor, que no se mueve por posesiones o posiciones, sino por quién es Él y por lo que ha hecho en nuestra vida. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermano. Espero que haya quedado claro, hermano. Y si tiene una duda, hermano, vaya a la Escritura. Y si no le entiende, entonces venga con el pastor. Pero primero vaya a la Escritura y vaya al Señor en oración. Señor, esto no lo entendí a lo mejor, o no lo entendí como es. Pero busca al Señor, hermano. Busca al Señor, es al primero que debe de buscar. No al hombre, sino al Señor. Ciertamente Dios nos ha dado la bendición de que pone siervos en los lugares, pero su obligación, yo creo que los que estamos aquí a lo mejor ya tenemos más de 2 años o más de 3 años. Entonces,
empiece ya a madurar, hermano. Empecemos a madurar, hermano. Ya no seamos como niños llevados por todos lados, hermano. Seamos maduros y pidámosle al Señor y metámonos con Dios. Él es digno, hermano. Él es digno. Como les dije, nosotros no hacemos la diferencia, hermano. Hubiéramos merecido lo mismo que merece la gente de allá afuera. Pero es la misericordia infinita de Dios para con nosotros. Amén. Cierre sus ojos, hermano. Bendito Padre, en esta tarde te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sea dándonos un soplo de vida en nuestros corazones, Dios. Trayendo, bendito Dios, no solamente convicción en nuestra mente, Señor, sino que haya un entendimiento pleno, Padre Santo, para que podamos ejecutar tu palabra, Dios. No solamente saberla en el intelecto, sino que cada día, Señor, nosotros la podamos llevar a cabo, Señor. Con la gente que no te conoce, Padre, podamos ser un libro abierto, Señor, en el cual ellos puedan leerte a ti, Señor. Sin justificarnos, Señor, de que somos imperfectos, Padre, sino confiando en ti, Señor, de que tú haces todas las cosas, Padre. Pero entregar nuestra voluntad totalmente a ti. Señor, ayúdanos. Ciertamente la carne, Señor, se revela, Señor. La carne es contra el Espíritu, Dios. No puede someterse a ti, Dios. Pero el Espíritu está presto, Señor. Y tú nos has dado un Espíritu, Señor, de dominio propio, Señor. Tú nos das la fuerza, Padre Santo. No confiamos en la carne, Dios. Confiamos en ti, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos seguir tu ejemplo, Jesús, de decir: la copa que Dios nos da no la beberemos. Y si por alguna persona que amamos somos capaces, Señor, de sentir el dolor o de resistir las aflicciones, Dios, cuánto más por ti que has dado todo por nosotros. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. No hubo ninguna diferencia entre nosotros y los que están afuera, Dios, sin conocerte. Solo tu amor infinito y tu misericordia, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Sé tu Espíritu Santo moviéndote en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ya no queremos vivir esta vida así, Señor. Ya no queremos que nada nos estorbe, Señor, para tener comunión contigo, para crecer en ti, Señor. Ayúdanos, por favor. Te lo rogamos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús.